Buen día, buenas tardes a todas y a todas, a Arratsaldeon. Os pedimos ya por tercera vez, creo, disculpas, ¿no? Por estos problemitas que hemos tenido hoy. Hoy lo hemos puesto un poquito más complicado para que lleguéis a la sesión. Era una prueba para ver quién tiene verdadero interés por estar participando en estas sesiones y seguirnos en el curso. Entonces, bueno, a quienes estáis aquí, Soriona, que enhorabuena, prueba superada. ya podemos comenzar. Y nada, hoy tenemos la segunda sesión del módulo 2, que habíamos titulado Poder Corporativo y Análisis de Experiencias Concretas de Disputa contra megaproyectos. Y ahí os comentábamos, ¿no? Iba a haber una primera parte más de presentación de ponencia con Ignasi, que como es el día de los problemas, hoy tampoco nos va a poder acompañar porque ha tenido un imprevisto familiar de última hora. Entonces, bueno, no va a poder estar y como ha sido así a última hora, Gonzalo va a ser quien introduzca un poquito el tema del poder corporativo y los megaproyectos, ¿no? Y luego estaba esa propuesta para la segunda parte de la sesión de hoy, que aprovechando la diversidad y los saberes que tenemos aquí, ¿no? Que es una de las cosas que veníamos reconociendo desde el inicio del curso, que pudieseis compartir también, ¿no? Desde vuestros territorios y desde los propios procesos que estáis acompañando, diferentes expresiones del poder corporativo y procesos de resistencia o puesta en práctica de alternativas que estáis llevando a cabo ya, ¿no? Y bueno, ahí lanzamos primero un correíto general para ver si alguien se animaba y luego ya hemos intentado, como dentro de las personas que estáis en el curso, llamar a diferentes puertas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos quien ya ha confirmado sería la compañera Leiria Bey, de Guatemala, que nos va a acercar la experiencia de Codeca, ese territorio del Comité de Desarrollo Campesino. Gorka, nuestro compañero de Omal, va a hablar un poquito también de las huelgas de residencias en Vizcaya, aquí en Euskal Herria, en el País Vasco. Y luego Yamit González, desde Colombia, nos iba a traer también una experiencia sobre agroecología, pero de momento no se ha como conectado. Vamos a ver si se conecta un poquito más tarde. Y es lo que teníamos. También había una compañera de la SOF que iba a acercarnos una experiencia de unos parques eólicos, pero finalmente no ha podido estar también pues, por la agenda laboral. Entonces, bueno, es un poquito el programa que tenemos hoy. También os animamos a quienes estáis aquí y no habíais respondido al correo. Si alguna de las personas que estáis queréis que podéis compartir y acercarnos a alguna experiencia, el espacio está abierto. Ya os decíamos que no se trataba de preparar una ponencia sesuda de media hora, ¿no? Sino más bien compartir un poquito las diferentes experiencias que tenéis, ¿no? Y también desde la confianza y el cuidado que estamos intentando tener en este espacio. Entonces, nada más, yo voy a estar por aquí atento a ver si alguna persona más va llegando para ir admitiéndola. Y Gonzalo, te paso la palabra. Es que ricasco, Javi. Bueno, ya... Uy, ahí hay un... a ver, hay un micrófono abierto, ¿no? Por ahí, no sé de quién es. Ya. Bueno, voy. Pues nada, pues ya siento que vais a acabar tan aburridos de mí como yo estoy de mí mismo, pero bueno, parece que me toca otra vez hacer la presentación. Por situarnos un poco, recordar un poco el hilo del curso. Empezamos con unas primeras análisis más bien globales, sistémicas, de cómo entendemos que el capitalismo, el poder corporativo se está desarrollando, impulsando, tratando de sobrevivir en estos momentos, ¿no? En este segundo módulo pasábamos de las tendencias globales a las prácticas más concretas y entendíamos ahí que los megaproyectos, ¿no? Esos grandes proyectos destinados a los mercados globales eran una de las manifestaciones principales, no la única, porque hemos visto que lógicas también corporativas en el ámbito de lo cultural, lo económico, lo político, lo jurídico y demás son muy evidentes, pero bueno, queremos por lo menos centrarnos en ese fenómeno de los megaproyectos, ¿no? Como una clave muy importante de asalto a los territorios. Después pasaríamos ya en el tercer módulo, ¿no? Que empezaremos la semana que viene, a ver cómo esas prácticas corporativas se complementan con políticas públicas, ¿no? Y ahí sí que entraremos ya, pues, tanto en esa constitución económica global que conforman los tratados de comercio e inversión, creo que es uno de los temas importantes que hemos trabajado en el OMAL y que también pues creemos que es muy representativo del poder corporativo.
y también las políticas de internacionalización empresarial, ¿no? Vemos cómo cada estado, cada territorio pretende capturar mercados internacionales, atraer inversiones y eso de alguna manera a costa, digamos, del bienestar de las mayorías sociales, ¿no? Y en último momento también, pues en la última parte del curso consistirá ya más en un debate un poco más sostenido, aunque lo hemos tenido a lo largo de toda de las sesiones, de alternativas más desde el ámbito más global internacional y luego también en el local, ¿no? Este será un poco el recorrido. Con los megaproyectos, este segundo módulo, ya tuvimos, pues bueno, la sesión anterior, que yo creo que si no pudisteis estar, espero que la hayáis podido ver o, bueno, por lo menos tener un contacto, pero bueno, también yo creo que Miriam sí que nos dio un barrido muy interesante de lo que supone este fenómeno, de los patrones que suelen seguir de manera sistemática las grandes empresas a la hora de implementarlos, los impactos que suelen tener y también un poco, pues al final nos dejó también algunas claves sobre alternativas o resistencias o qué había sido positivo para frenar en ocasiones a estos megaproyectos. Y después, pues bueno, aunque en unas condiciones un poco complicadas en medio del paro y caminando por la calle, pues Isabel Zuleta nos puso al día también de la situación de Colombia y después un poco más del caso que ella vive más directamente, como es la hidroeléctrica o el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango en Medellín. Entonces, pues ahora simplemente sería un poco ampliar más el debate sobre esas mismas claves, ¿no? Cómo funcionan las grandes empresas, cuáles son sus patrones, cómo podemos identificarlos y cómo podremos de alguna manera resistir mejor a ellos, ¿no? Eso es un poco esa doble vía, no solo de contar qué mal el megaproyecto, sino también cómo estamos haciendo para resistir al mismo, ¿no? Y ahí, como podéis ver en la guía, pues aparecen un poco esas mismas claves, ¿no? Con ese mismo sentido, ¿no? Esto es fruto sobre todo de algunos estudios que hemos hecho pues bueno, de muchos años de sistematización un poco de las experiencias múltiples y muy diversas que hemos visto en muchos lugares y entonces sí que llegamos pues en un momento a un artículo que fue un poco la síntesis de todo ello, ¿no? Veíamos cómo, pues eso, cómo estos grandes proyectos, ¿no? En estos momentos son estratégicos, es decir, en lo local, en el territorio se vincula tanto el lugar donde nosotros fundamentalmente desarrollamos nuestras vidas, nuestras expectativas y demás, pero a la vez también es el espacio en el que en este momento de crisis el capital encuentra también fórmulas de reproducción o intentar fórmulas de reproducción de su propia dinámica, ¿no? Al final es ahí donde está la compra pública, los servicios, los bienes naturales, el trabajo, las tierras raras, ¿no? Todo lo que está vinculado a esta economía verde y digital también está en el territorio y por tanto es uno de los escenarios, no el único, pero prioritario de disputa, ¿no? Y quieras que no, aunque por supuesto que cada contexto es muy diferente y tenemos que tener claro eso, pero sí que encontramos como unas fórmulas de funcionar muy similares de las empresas que participan en esa cadena del megaproyecto, ¿no? Porque al final hablamos también de una cadena global del megaproyecto que va desde quién financia hasta quién ejecuta. Y ahí es verdad que muchas veces en esa cadena nos perdemos un poco porque son múltiples de empresas participadas, subcontratas, contratas, licitadas y por tanto muchas veces no tenemos claridad de quién está detrás de todo ello, ¿no? Esa es una de las cuestiones que suele ser importante a la hora de enfrentar, ¿no? Y ahí lo que vemos que en esta cadena global y viendo diferentes megaproyectos vemos que hay ciertas lógicas que se parecen mucho, ¿no? El secretismo en la información a la hora de establecer responsabilidades y a la hora también de plantear la existencia de ese megaproyecto, sus impactos y demás, la opacidad con la que se gestiona toda la información, ¿no? La capacidad que tienen muchas empresas para plantear diferentes estrategias, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo jurídico, en lo político, a la hora de alguna manera impulsar su propuesta. El uso tanto de una mirada más de legitimación, ¿no? Más mirada de intentar buscar la cooptación de líderes, de visualizarse socialmente como una entidad positiva que hace centros de salud o que hace escuelitas y demás, o que entrega palas, ¿no? Pero también la parte
coercitiva, ¿no? En la que combina cuando se hace falta, se utiliza toda la batería jurídica para criminalizar la protesta y la resistencia, se utiliza también todo ese marco jurídico a favor de las empresas para hacer valer sus intereses y también en los casos más extremos la violencia directa, porque hemos visto como también el uso de bandas criminales, como se les llama, el BACRIM, que se llama en Colombia, porque en el fondo son paramilitares al servicio de grandes empresas, ¿no? Pues también de alguna manera participan de ese proceso violento, ¿no? Y siempre con una mirada muy larga también y con una perspectiva a largo plazo, ¿no? Y también vimos, y Miriam nos puso blanco sobre negro, también esos impactos o esas medidas que suele haber también, ¿no? De reforzamiento un poco desde una clave más feminista, ecofeminista, de esos espacios de decisión autoritarios, ¿no? Y verticales que de alguna manera se refuerzan con esta llegada de los megaproyectos. Vemos también cómo en esa desacumulación, desposesión que generan los megaproyectos muchas veces se limitan un poco el acceso a formas de vida y se centra todo en algunas muy determinadas, como es el salario y el ingreso, que muchas veces también están muy vinculadas también a una simetría de géneros muy evidente. Se pone en cuestión también, en términos ecológicos, también el sustento general del territorio para garantizar mínimamente la vida y se desarrollan pues, bueno, pues unas estrategias pues políticas, jurídicas y muy fuertes de control del territorio y control del cuerpo con espacios violentos, ¿no? Frente a ello también lo que planteamos es que siendo eso cierto, siendo sistemático, habiendo patrones comunes que tenemos que identificar también pues con todo lo complejo que es y teniendo claro que hay una simetría muy fuerte entre quienes detentan el poder y las armas que pueden tener las personas individuales y pacíficas, pues vemos que también habría que ser como teníamos que ser muy audaces a la hora de localizar cuáles son aquellas claves que nos han podido servir o han podido servir en algunos contextos para resistir a las grandes empresas y que, bueno, pues que también es importante ver si se pueden aplicar en otros lugares, ¿no? La importancia de eso, de hacer agendas en positivo, no solo digamos de crítica al megaproyecto, sino de una propuesta en positivo, unas propuestas que partan de lo cotidiano, ¿no? También de los intereses más concretos, materiales, culturales y demás de las poblaciones que están implicadas, intentar que en esa agenda se tenga una mirada interseccional, es decir, que busque realmente la articulación de diferentes miradas y que también eso posibilite la integración de diferentes sujetos o diferentes sectores en la misma, que tenga muy presente también el uso de la democracia directa, ¿no? De las consultas, los cabildos y demás como fórmula también de apropiación social de la lucha, que combine, ¿no? La concertación con la protesta y con la disrupción, ¿no? Es decir, que no solo se trata de estar en espacios de concertación y buscar un diálogo, sino también muchas veces los plantones, las marchas y demás han sido muchas veces positivas a la hora de generar cambios. Y también, volviendo un poco al principio, creíamos que era importante el buscar esa lógica local global, es decir, poniendo el caso, por ejemplo, del asesinato de Berta Cáceres, y aunque ya ocurrió, digamos, en su caso en concreto ya había muerto, cuando el proyecto de alguna manera tuvo otro cariz también y se consiguieron ciertos adelantos fue cuando también se puso de manifiesto, se explicitó que empresas europeas estaban financiando el proyecto, que empresas, servicios de pensiones suecos estaban participando sin saber muy bien en el proyecto y por tanto eso también amplió mucho el marco de la disputa más allá del ámbito local, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que veníamos sistematizando. También seguramente después, cuando acabe este curso, nos pondremos a actualizar estas claves. Creo que es importante también ver un poco con estos nuevos megaproyectos ahora más verdes y digitales qué está ocurriendo y qué es lo mismo y qué está cambiando. Pero sí que por lo menos, bueno, pues es importante o creíamos que era importante el detectar estos patrones, ¿no? Tanto de lo que hacen las empresas como de qué hacer para enfrentarlos. Entonces, esta era un poco mínimamente la introducción para ya a partir de ahí, y en la medida de lo posible, si se puede también ver un poco también esas claves de patrones y alternativas, cuáles serían en diferentes experiencias lo que se ha vivido también pues en esos mismos sentidos, ¿de acuerdo? Entonces yo casi ya lo dejo aquí y empezaríamos entonces con el caso de Guatemala. Muy bien, es que ricasco, gracias Gonzalo. Leiria, si estás por ahí, te pasamos la palabra. Creo que tienes el micro apagado.
Hoy sí. Ahora, perfecto. Hoy sí. Gracias. Gracias por el espacio y por compartir esta experiencia desde Guatemala. Pues, creo yo que a mí me pidieron que hablara un poco sobre el impacto de los megaproyectos en Guatemala. Y creo yo que cuando hablamos de megaproyectos, por lo menos en Guatemala, cuando llegaron y se implementaron o se afianzó más el sistema de megaproyectos, a los pueblos nos dijeron, o el discurso fue la idea del desarrollo. Eso fue lo que dijeron. Entonces, con ese discurso de desarrollo, se afianzó el sistema que implementó estos proyectos. La reconcentración de la tierra para la implementación de los proyectos de monocultivos, los proyectos extractivos, que son todos estos minerales, y los proyectos hidroeléctricos. ¿Y qué ha pasado con estos proyectos? En Guatemala lo que ha pasado es, en primer lugar, el no respeto al derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Y eso ha generado mayor conflictividad en los territorios, en las comunidades, en los pueblos. ¿Por qué? Porque con el afianzamiento de este sistema neoliberal, desde el gobierno se introdujo la idea de decir, vamos a desarrollar el país. Eso vino después de la firma de la paz en Guatemala, que dijeron, bueno, Guatemala es un país en subdesarrollo, entonces ahora la apuesta es a desarrollar. Y por eso vamos a abrirle la puerta a las transnacionales para que venga el desarrollo. Pero nunca llegó el desarrollo. Lo que sí llegó fue más pobreza, más sobreexplotación, más hambre, más miseria y más represión para los pueblos. Y como no tenemos mucho tiempo, voy a hablar de qué es lo que pasó con los monocultivos. El problema el problema agrario es uno de los problemas que dio origen al conflicto armado en Guatemala y que también sigue siendo uno de los problemas muy grandes actualmente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que cuando se firmó la paz dijeron, bueno, uno de los problemas es el tema de la tierra, entonces vamos a establecer mercado de tierras. ¿Y qué pasó ahí? Lo que pasó fue que los terratenientes que tenían tierras que ya no servían porque las habían usado mucho, las tierras estaban cansadas, decimos nosotros, o ya eran infértiles, tuvieron la oportunidad de vender para que las familias campesinas accedieran, pero eran tierras infértiles y las vendieron a precios demasiado caros o muy elevados, y lo que generaron fue nueva esclavitud, porque la gente adquirió tierra con una deuda también que adquirió con el banco. Entonces, tenía que trabajar para pagar anualmente esas tierras, aunque no producían. Y de ahí se vinieron varios problemas para las familias, porque no solo el problema es que la tierra no produce, sino lo poco que se produce no tiene mercado, no tiene mecanismo de producción. Eso por un lado. Pero por el otro lado, los finqueros nunca vendieron las tierras productivas, sino cada vez más estas tierras fueron agarrándolas, inclusive fueron destruyendo bosques, áreas que son del Estado, y las fueron convirtiendo en fincas para la producción de monocultivos, por ejemplo, de caña, de palma africana, de banano, de hule. Y esto lo que ha generado es mayor sobreexplotación laboral, y nosotros decimos también semiesclavitud para las familias campesinas, las familias trabajadoras. Nosotros como movimiento Codeca, como nuestra lucha por la que iniciamos a luchar fue la tierra y los derechos laborales, en el año 2000 hicimos nuestra primera investigación. No fue una gran investigación, solo fue una documentación de 86 fincas para ver cómo estaban las condiciones laborales. Y ahí nos dimos cuenta, este ejemplo lo voy a poner de los cortadores o picadores de hule. Nos dimos cuenta que los picadores de hule en el año 2000 tenían una tarea diaria de entre 250 y 300 árboles que picar por día. Bueno, y no pagaban las condiciones laborales. En el 2005 hicimos la segunda investigación, y cuando fuimos con los mismos picadores de hule nos dimos cuenta que la tarea diaria había crecido, y había crecido entre 350 y 500 árboles por día. En el 2008 hicimos otra investigación y la tarea seguía creciendo para los trabajadores. Había llegado a que la tarea diaria en las fincas era entre 700 y 850 árboles por día.
Y nuestra investigación que realizamos en el 2013 evidenció que hay fincas que ya estaban poniendo de tarea diaria hasta 1.300 árboles por día cada trabajador. Entonces ahí vemos una línea que muestra cómo cada año hay mayor sobreexplotación laboral. Y esto, ¿por qué se puede dar? Por un lado se genera porque en Guatemala, con todas esas ideas de desarrollo que trajeron, que en realidad, como decía, nunca generaron desarrollo, lo que generó es más pobreza, la gente no tiene dónde trabajar, porque les han quitado sus tierras, porque sus tierras no son fértiles, porque sus tierras no producen. Entonces tienen como única posibilidad el someterse a cualquier nivel de sobreexplotación laboral. Y entonces eso demuestra que cada vez hay mayor sobreexplotación laboral. Y eso no significa que una persona cada vez o cada año, que una persona del 2000 a una persona del 2013 era más fuerte. No era eso, porque las personas seguían teniendo la misma capacidad. Había mayor sobreexplotación. ¿Y cómo hacían los trabajadores para cumplir con esa tarea? Pues lo que hacían es llevándose a sus hijos, a sus esposas a trabajar a las fincas. Y ahí viene que lo que nosotros decimos trabajo invisibilizado de las mujeres y de los niños. Y nosotros en nuestra investigación del 2013 logramos documentar en los lugares donde hicimos la investigación, que fueron en 14 de los 22 departamentos del país, que hay un 57% de trabajo invisibilizado de niños y mujeres. Son esos niños que en lugar de ir a la escuela, van a trabajar con su papá a la finca para poder complementar una tarea diaria. Son esas mujeres que se levantan a las 2, 3 de la mañana para hacer la comida, para dejar hecho el oficio en la casa y después tener que acudir al trabajo para ayudar al marido, al hermano, al papá, como trabajador en la finca y poder culminar esa tarea diaria. Eso no significa que todos van a tener que, como 5 trabajan, por ejemplo, van a tener 5 salarios. No, es un único salario que hay y ni siquiera con todo ese trabajo se logra que paguen salarios o por lo menos el salario mínimo establecido. En nuestra investigación se evidenció que las fincas agrícolas, nada más los trabajadores en relación a los hombres, únicamente el 10% logran el salario mínimo. Quiere decir que hay un 90% de trabajadores que tienen un salario inferior al mínimo legal. Pero también se evidenció que en el caso de las mujeres, hay casos donde sí las mujeres aparecen como titulares inscritas como trabajadoras en las fincas y son esas mujeres madres solteras o viudas que son ellas las que tienen que ir a trabajar con sus hijos y son ellas las que se llevan a sus hijos a trabajar para complementar una tarea. Allí lo que se evidencia es que en el caso de las mujeres, solo el 3% alcanzan el salario mínimo y hay un 97% de mujeres que no es que ganen un poco menos del salario mínimo, sino que ganan la mitad de lo que es el salario mínimo o menos de la mitad. Entonces, eso demuestra que el discurso de desarrollo, de monocultivos para generar mayor riqueza y mayor fuente de trabajo no es cierto. Entonces, y son uno de los argumentos grandes que este sistema, después de la paz, quiso afianzar en Guatemala al decir es que no hay desarrollo, no hay crecimiento económico porque no hay inversión. Vamos a invertir para haber más crecimiento. Y así, las condiciones laborales en las fincas, que son producto de esta reconcentración de la tierra, es que casi ahí sí, definitivamente no hay derechos. ¿Por qué? Porque hay un nivel de trabajo, no solo el trabajo invisibilizado, sino también el trabajo temporal. Nosotros documentamos que los trabajadores, por ejemplo, de caña de azúcar, eran un 96% de trabajadores que son trabajadores temporales. Tienen trabajo 3, 4, 5, hasta 6 quincenas y después los dejan en espera y vienen los demás y así los mantienen en rotación permanente con la finalidad de no tener que pagar todos los derechos laborales de las personas trabajadoras. Eso por un lado. Lo otro es, ahora lo que se ha puesto de moda es el tema de las hidroeléctricas también.
¿Qué ha pasado con las hidroeléctricas? En Guatemala hay grandes ríos, pero los están utilizando para crear energía. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Tenemos el caso de Cobán, de las Verapaces, donde ahorita hay un defensor que está en la cárcel, Bernardo Caal, que tuvo una sentencia de más de 7 años de cárcel. ¿Por qué? Por defender el río. ¿Pero por qué defiende esa gente el río? Defiende porque estas transnacionales están viniendo a hacer represas, a utilizar estas fuentes de agua, diciendo vamos a generar desarrollo. Pero si vamos al área de las Verapaces, que es de donde se saca el mayor potencial de energía eléctrica, que no se queda en Guatemala, sino que va a otros países, en esas comunidades ni siquiera hay energía eléctrica. Pero sí las comunidades son víctimas cuando por los temporales se rebasan las represas y se pasa llevando todo, comunidades completas. Entonces ahí tenemos grandes problemas con viviendas que son arrastradas, con todo tipo de destrucción que generan estos desastres. ¿Y por qué? Porque las empresas llegan a construir y después no les importa qué es lo que pasa. Entonces, son estos problemas grandes que es lo que están dando grandes conflictos en Guatemala, grandes problemas entre las sociedades. ¿Y cuál es la respuesta estatal actual? La respuesta estatal ha sido la persecución, la criminalización hacia las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos. ¿Y por qué decimos que el Estado? Porque muchas veces se dice que es solo las empresas, y en Guatemala no es solo las empresas. Por supuesto, las empresas son las principales que mueven la persecución y criminalización, pero usa el mismo Estado, la policía, el ejército, el gobierno, que inician con la difamación, la estigmatización y la represión hacia los pueblos. Y un ejemplo de por qué es el mismo Estado, que es lo que estoy diciendo ahorita, es porque, por ejemplo, yo soy parte del movimiento Codeca, que es un movimiento en Guatemala que tiene ahora como principal lucha la apuesta por la Asamblea Constituyente para la construcción del Estado plurinacional en Guatemala. Y cuando nosotros empezamos a denunciar, por un lado, el acaparamiento de tierras, por otro lado, la sobreexplotación laboral, y por otro lado, a decir que ya no queremos solo incidir, sino queremos ser sujetos y sujetas de derechos, y por eso vamos a avanzar por un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Ahí fue cuando el mismo gobierno, en el 2014, Otto Pérez Molina, quien es un general retirado del ejército, era presidente, dijo en cadena nacional pública: Codeca es un grupo de delincuentes, es un cáncer social que crece y que hay que erradicarlo. Y por eso establecieron, según él, 3 medidas desde el gobierno para poder erradicar ese cáncer social. Y una de las medidas que establecieron es crear una fiscalía especial que se llama Fiscalía contra el Hurto de Fluidos. ¿Y qué hace esa fiscalía? Perseguirnos y criminalizarnos con fondos del Estado. Acompañar a las empresas para seguir sobreexplotando hacia las comunidades y a los pueblos que se quieren organizar, que quieren resistir ante el sabotaje, ante toda estas injusticias que están cometiendo las comunidades. Entonces vemos ahí que es un mismo Estado que está al servicio, no de los pueblos, sino de las grandes transnacionales, por un lado, para ir con un discurso de desarrollo y poder dar todos los bienes de la nación a las transnacionales. Por otro lado, utiliza las instituciones estatales para perseguirnos y criminalizarnos. Y por otro lado, el sistema de justicia no responde hacia la justicia, sino responde también hacia los intereses estatales. Entonces, es lo que tenemos en Guatemala. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Leiria, por acercarnos esa realidad complicada y dura de Guatemala, ¿no? Y Codeca efectivamente, ¿no?, lleva ya varios años sufriendo esa persecución y esa criminalización. Así que nada, mandarte también desde aquí el apoyo, ¿no?, y todo nuestro cariño, y agradecerte que nos hayas compartido ese proceso y esa experiencia, ¿no?, y esos saberes de esas investigaciones que nos comentabas. Y nada, le damos paso ahora a Gorka, nuestro compañero de OMAL,
que también nos acompañó en la sesión pasada del curso, para que nos comente un poquito la situación y el proceso de las huelgas de residencias aquí en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco. Vale. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Bueno, como decía Javi, yo como ejemplo de resistencias frente al poder corporativo en Euskal Herria, bueno, voy a hacer un pequeño apunte sobre un poco el contexto de combatividad sindical que se da en el sur de nuestro territorio, en Hego Euskal Herria, y más concretamente os voy a tratar de contar o acercar un ejemplo de huelga que se ha llevado a cabo en los últimos años en nuestro territorio y que, bueno, pues que es especialmente interesante desde el punto de vista de los sujetos que la han llevado a cabo, ¿no? Bueno, en Hego Euskal Herria, que bueno, para quienes no sepáis, son los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa, Nafarroa y Araba. Bueno, pues contamos con lo que podríamos denominar un ecosistema sindical singular, bueno, pues definido por determinados rasgos sociopolíticos propios, y que es un ecosistema sindical que, bueno, pues que promueve operar en términos de contrapoder sindical y social y que, bueno, pues en consecuencia tiende más a rechazar la implementación de dinámicas propias de lo que podríamos llamar un sindicalismo más de concertación, ¿no? Así, bueno, el nivel de combatividad sindical y laboral en nuestro territorio pues es comparativamente bastante alto y eso da lugar a una multiplicación de los conflictos laborales y las huelgas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay estudios recientes elaborados por profesorado de la Universidad del País Vasco que señalan cómo hasta un tercio de las huelgas que se llevan a cabo en el Estado español tienen lugar en Hego Euskal Herria, ¿no? Lo que proporcionalmente pues, significa un nivel de conflictividad laboral pues podríamos decir sustancialmente superior y que bueno, pues sitúa a nuestro territorio a la cabeza de Europa a este respecto, ¿no? Una multiplicación de los conflictos laborales que en los últimos años pues, también han conseguido involucrar en procesos concretos a sectores que igual tradicionalmente pues, estaban menos ligados a la actividad sindical. Pues, estoy pensando en ámbitos del sector servicios o terciarizados, de servicios ofrecidos en condiciones de precarización, de alta precarización, sectores muy feminizados, sectores quizá con mayor capacidad de las patronales para castigar y perseguir la actividad sindical en su seno y, bueno, pues procesos además de conflictividad laboral en los que la incorporación de perspectivas feministas o de coloniales o antirracistas pues ha supuesto podríamos decir, un cierto soplo de aire fresco frente a un sindicalismo quizá más tradicional que parece que tiene ciertas dificultades estructurales para permeabilizar en estos sectores más precarios de la clase trabajadora, que cada vez son más la clase trabajadora o el grueso de la clase trabajadora, ¿no? Al menos se incrementan en volumen cada vez más. Ahí estoy pensando a este respecto pues en huelgas como la que voy a exponer, que es la de las trabajadoras de residencias de personas dependientes en Vizcaya, que se llevó a cabo en 2017, donde bueno, pues tuvo un peso específico muy importante el sindicato ELA, o, por ejemplo, la de trabajadores agrarios de Huertas de Peralta, en la Ribera Navarra, una huelga encabezada por personas migrantes trabajadoras del campo, que tuvo lugar, quiero recordar que en 2018, y que en este caso pues, bueno, pues fue dinamizado principalmente por el sindicato LAB, y digamos que son ejemplos claros de esto que quería trasladar, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar exponer brevemente la primera de ellas, la huelga de residencias. Lo primero que hay que decir a este respecto es que esta huelga que tuvo lugar en 2017 pues, supuso un hito importante en nuestro territorio. En primer lugar, bueno, pues por su duración, fueron 378 días, que quizá en otros sectores es más, podría ser más asumible o más, más asumible, pero bueno, pues en un sector altamente precarizado y feminizado y donde en aquel momento no había tanta implantación sindical, pues es un hito importante, ¿no? Un conflicto muy largo, como decía, que bueno, pues las trabajadoras también pudieron abordar gracias en parte a la existencia de la llamada caja de resistencia,
bueno, pues que permite mantener este tipo de pulsos durante periodos más prolongados, ¿no? En caso contrario, pues seguramente hubiera sido más difícil para las mujeres huelguistas mantenerse firmes durante tanto tiempo, pues sin obtener ingresos con los que hacer frente a gastos familiares, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la caja de resistencia también es una herramienta relativamente más desarrollada en nuestro ecosistema sindical. Por otra parte, estamos también ante una huelga que permitió poner encima de la mesa, desde una dinámica que en principio era bueno, pues, laboral, el tema de la necesidad de un reordenamiento en profundidad de los trabajos de cuidados en la sociedad vasca, ¿no? Y más concretamente, pues permitió centrar el debate social sobre la responsabilidad del sector público y la dejación sistemática de obligaciones que venía y viene promoviendo a este respecto, sobre todo pues mediante lógicas de devaluación de los servicios públicos y de promoción como sustitutivo de lo público-privado, que son lógicas que bueno, pues se vinculan directamente con el proceso de mercantilización creciente que afecta al sector y que bueno, pues se ha agudizado en los últimos años, ¿no? En este sentido, bueno, aunque en nuestro territorio en su mayoría son servicios de titularidad pública, pues nos encontramos con un alto grado y además creciente de externalización o subcontratación de la gestión de esos servicios, que juega a favor de entidades privadas, de corporaciones privadas contratistas. Y en estas subcontratas, pues los poderes públicos, que en nuestro caso, en nuestro territorio, en la Comunidad Autónoma Vasca, son las diputaciones forales, bueno, pues no intervienen o hacen dejación consciente de sus obligaciones, no intervienen para imponer a las empresas contratistas unos estándares mínimos laborales y salariales, ¿no? Entonces, bueno, si a esto se le suma el hecho de que estamos ante un sector masivamente feminizado, invisibilizado y en aquel momento con una relativamente escasa implantación sindical, pues las condiciones eran en aquel momento, y podemos decir que aún hoy lo son, pues muy precarias y con una brecha muy acusada entre lo que eran las trabajadoras de residencias que son de gestión pública directa, es decir, las que son de titularidad y gestión pública sin participación de empresas privadas, y las que estaban subcontratadas, ¿no? Las de gestión público-privada y, por tanto, con una intervención importante en la definición de las condiciones de trabajo por parte de la patronal privada. Así, por ejemplo, bueno, a nivel de salarios, por poner un ejemplo, pues se señalaba como en las empresas que eran de gestión pública directa, es decir, las que gestionaba directamente la Diputación de Vizcaya, pues se cobraba mucho más, es decir, se hablaba de en torno a un 40-60% más de sueldo. También a nivel de los ratios, es decir, de la proporción entre del número de personas dependientes cuidadas por cada cuidadora, existían grandes diferencias, ¿no? Que bueno, pues que precarizaban la situación de las trabajadoras de las subcontratas, porque bueno, en las residencias de gestión pública directa podían llegar a tener incluso el doble de personal para un mismo número de personas dependientes cuidadas, ¿no? Esto hacía, bueno, pues que en las, digamos, en las subcontratas, cada trabajadora se tuviera que encargar de, bueno, pues del cuidado de muchas más personas, y bueno, pues este era un elemento que sacó a la luz también bueno, pues que en esta huelga estaba en juego no solo unas determinadas condiciones laborales en un determinado conflicto sindical, sino que estaba encima de la mesa pues la noción misma del reparto democrático de los trabajos socialmente necesarios, ¿no? Es decir, el entender el trabajo no como fuente de acumulación, sino como vía de satisfacción de necesidades colectivas. En este caso, pues las necesidades de cuidados. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque el personal insuficiente de las subcontratas supone, por un lado, un contexto de explotación para la cuidadora, pero por el otro también supone un cuidado deficiente para la persona que recibe esos cuidados, ¿no? Ya que las cuidadoras pues, no tienen tiempo material para ocuparse con esos ratios, para ocuparse de cada persona dependiente de forma adecuada. Entonces se visibilizó esa doble perspectiva a través de este conflicto. Y bueno, pues fue por todas estas circunstancias que este conflicto pues fue transitando paulatinamente
desde unos inicios en los que predominaba una visión más exclusivamente laboral, por decirlo de alguna manera, es decir, entendiendo por ello pues, que la motivación del conflicto era obtener en el convenio colectivo una serie de mejoras de las condiciones laborales materiales de las trabajadoras, que por lo demás, bueno, ya hemos comentado que eran especialmente precarias, pero fue transitando hacia un conflicto con implicaciones cada vez más claras desde puntos de vista más diversos, como puede ser el que aportaba el feminismo, ¿no? Y esto permitió también pues, ampliar el debate social sobre las políticas públicas de cuidados y bueno, pues la matriz patriarcal que las caracteriza. Permitió también ensanchar las alianzas de las personas, de las huelguistas, pues por ejemplo con el movimiento feminista, o alianzas también con las personas usuarias de las residencias, en la medida en que, bueno, pues unas condiciones materiales dignas de las trabajadoras se consiguió hacer permeabilizar la idea a nivel social de que suponen avanzar en términos de dignificación y revalorización de los trabajos de cuidados y de la necesidad de cuidar convenientemente a las personas bueno, que lo necesitan en nuestra sociedad. Y bueno, ya por ir terminando, en cuanto al desenlace concreto de esta huelga de 378 días que tuvo lugar en 2017, como decía, bueno, pues las trabajadoras consiguieron muchas de las condiciones que reclamaban, pues subidas salariales, reducción de la jornada laboral, etcétera. Pero bueno, pues pese a ello, los factores estructurales que caracterizan al sector, como pueden ser la feminización, la precariedad, la infrarremuneración, etcétera, siguen ampliamente vigentes, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, tras aquella huelga en Vizcaya se pusiese en marcha un proceso similar, una huelga en el mismo sentido, también en el territorio vecino, en el territorio de Guipúzcoa. Y yo creo que con esto ya sería suficiente, luego comentamos si queréis. Vale, Gorka, eskerrik asko. Nada, eskerrik asko por acercarnos también a esta experiencia aquí de nuestro territorio. Vamos a dar paso ahora a Elsa y a Vanessa, las dos compañeras de Colombia que nos están acompañando hoy en el curso, que nos van a acercar también y a compartir con nosotras hoy la experiencia y el proceso de Movete, el movimiento social por la vida y la defensa del territorio del Oriente Antioqueño, que se trata de una articulación de comunidades, procesos locales y organizaciones que bueno, han ido conformando un movimiento regional desde la participación popular. Entonces, nada, compañeras, cuando queráis. Muchas gracias, buenos días para todos y todas. Bueno, como lo mencionaban, nosotros desde la Corporación Jurídica Libertad acompañamos el proceso del Movete, que es el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño. La situación en el Oriente Antioqueño yo creo que es un poco similar a la que nos exponía la compañera, no recuerdo el nombre, pero de la compañera de Guatemala, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo quiero mencionar es el tema o la relación que desde el Movete, desde las organizaciones que acompañamos el Movete, hemos tratado de relacionar el conflicto que ha vivido y que vive el Oriente Antioqueño con la implementación del modelo extractivo en el territorio, ¿cierto? El Oriente Antioqueño fue una zona de gran presencia paramilitar, ¿sí? Donde el gobierno colombiano apoyó el desarrollo de esta estrategia paramilitar y que ahora, digamos, ya tiene, por decirlo de alguna forma, esa pacificación para que puedan entrar empresas privadas y también empresas públicas a cooptar el territorio para la implementación de proyectos extractivos. Es algo que siempre hemos querido, digamos, visibilizar, que no es un asunto que sea individual, que sea parte, sino que por el contrario, todo el proyecto de guerra vivido en el Oriente Antioqueño, pues tiene una relación con el modelo económico que se está implementando hoy. En el Oriente Antioqueño es una zona, digamos, donde se han pensado el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional, se la ha pensado como una de las zonas más bonitas del departamento, ¿cierto? Entonces allí ha intentado promover grandes proyectos. Está el tema de las hidroeléctricas, está el tema de la minería, está el tema de los monocultivos
Y está el tema de la expansión urbana, ¿sí? El tema, bueno, de las hidroeléctricas, lo mencionaba ahorita la compañera de Guatemala, es el tema de la problemática de la privatización del agua por parte de empresas privadas. Los campesinos pierden su vocación campesina, su vocación de agricultura, porque ya no tienen la tierra para poder realizar esta vocación, estas actividades de campo. El tema, bueno, precisamente de que ya no tienen el agua necesaria, que es el río que pasa, ¿sí? Que pasa ahí por su tierra, por su vereda, pues porque va a ser privatizado por una empresa. Fuera de eso es también las dinámicas culturales y sociales que se van construyendo alrededor del río, ¿cierto? Aquí en Colombia, por ejemplo, el tema de los domingos, que es el día de descanso, irnos a tirar charco, ¿sí? Como lo decimos, a tirar río. Entonces nos vamos con la comidita ya lista, el fiambre que llamamos, y nos vamos para el río con toda la familia, primos, primas, novios y novios, a tirar charco. Entonces, esa misma construcción cultural se va a perder o se puede ir perdiendo por la presencia de las empresas. Lo otro es que el tema de las hidroeléctricas es la generación de energía, pero no necesariamente energía para el municipio donde se está generando la represa o la microcentral, ¿cierto? Esa energía se está pensando construirla para los proyectos mineros que se están pensando en el oriente antioqueño. Es agua para la minería, no es agua para los territorios, no es agua para el campesinado, ¿sí? Otro tema importante es el tema de los monocultivos. En el oriente antioqueño, Pili podría ahorita corregirme o complementarme, es en el tema de los monocultivos de aguacate, ¿cierto? Sobre todo en algunos municipios está muy concentrado como en Sonsón, y el tema de las flores, ¿cierto? Que es todo para el tema de la exportación. Y esto genera también genera también una especie de esclavitud, ¿sí? De esclavitud en el trabajo, sobre todo en el tema de las flores. Lo han visibilizado, lo han denunciado más las mujeres en el tema de las flores. Bueno, y el tema también de la expansión urbana, sobre todo en el oriente antioqueño, en la zona del altiplano, que son los municipios más cercanos al área metropolitana o los municipios más cercanos a Medellín, ¿cierto? Entonces, ya Medellín no tiene para dónde construirse, ¿cierto? Ya todas las montañas están construidas. Entonces, lo que están haciendo los proyectos inmobiliarios es irse para el oriente antioqueño, lo que llamamos el oriente cercano, y empezar a construir. Lo que hace que el precio de la tierra suba, por lo tanto, los impuestos que hay que pagar sobre la tierra aumentan, y los campesinos y campesinas o personas que son propias del municipio no tienen la capacidad adquisitiva para pagar esos impuestos, ¿cierto? Segundo, vuelve y juega, cambia la dinámica social y cultural, porque llegamos gente de las ciudades, ¿cierto?, a vivir al campo con unas culturas y unos comportamientos, cotidianidades distintas, diferentes. Y el tema del cambio del uso del suelo, de la tierra, ¿cierto? O sea, cuando aquí estamos hablando de que Colombia siempre ha tenido un gran porcentaje de población campesina, donde tenemos la posibilidad de poder alimentarnos con lo que siembran los campesinos, pues ya no, ¿sí? Porque ya el cambio del uso de la tierra cambia, y por eso debemos importar lo que aquí mismo sembramos. Entonces, importemos papa, importemos yuca, importemos plátano, bueno, ¿cierto? Ya es como eso. Entonces, desde el Movete, con las diferentes organizaciones que hacemos parte del Movete, pues estamos, digamos, en acciones jurídicas, políticas, comunicativas, investigativas, tratando de hacerle frente y de ir denunciando todas estas problemáticas. Digamos que tenemos un punto o un gran, sí, que es como el punto importante del Movete cada año, que es lo que llamamos el Festival del Agua, ¿sí? Que lo hacemos más o menos en octubre, bueno, eso también va variando, donde cada año concentramos los esfuerzos en un municipio diferente del oriente antioqueño, donde denunciamos la problemática
que se esté viviendo en el municipio, ¿sí? Entonces nos vamos para Río Negro, para Marinilla, para Sonsón, para Argelia. Bueno, es esto un poco. El tema de la articulación es fundamental. El oriente antioqueño es una zona muy grande del departamento, entonces lo que hacemos es desde cada municipio poder tener un contacto constante de las organizaciones que trabajan, todos en el Movete, para ir conociendo qué actividades se realizan y cómo se pueden ir apoyando. Bueno, yo creo que es eso. No sé si de pronto Pili tenga algo para complementarme. Muchas gracias, Vanessa. No sé si Pili, ¿quieres complementar? Buenos días. Ay, perdón, pongo la cámara tan grosera yo. Buen día para todos y todas. Bueno, a mí me parece que Vanessa hace una síntesis, porque igual acá el tiempo nos dieron como muy poco tiempo. Simplemente como que agregar de que en la construcción que se hace con las comunidades para la defensa del territorio, estamos también partiendo de que hay digamos, todo lo que hemos visto en el contubernio entre las grandes empresas y el Estado genocida. También nosotros tenemos que generar estrategias de cuidado, y que ahí ha surgido como otras maneras que, combinadas con los temas de orden jurídico que son urgentes y necesarias, hay otras estrategias también pedagógicas, creativas, que llevan a la gente a ganar empoderamiento para poder dar esa pelea. Esas cosas sin las comunidades son imposibles de darlas. O sea, un abogado solo por allá dando la pela en un tribunal, pues él tiene toda la buena voluntad, pero si no está acompañado de las comunidades, pues eso no funcionaría mucho. Esa es como una cosa bonita que se ha logrado con el acompañamiento jurídico, por ejemplo, y que también dejar claro que todas estas comunidades con quienes estamos trabajando vienen todavía los traumas de la guerra vivida en el territorio con las operaciones militares que hubo. Entonces tampoco es nada sencillo el abordaje del tema, y más aún cuando esos grupos que han tenido el control en partes del territorio pues están visibles y en este momento nuevamente tomando fuerza, y es lo que quería como señalar y de una vez visibilizar en nuestra problemática. Gracias. Muchas gracias, Pili, y gracias a ti y a Vanessa también, bueno, por compartirnos esta experiencia así de un poquito de manera improvisada, ¿no? Que se la hemos pedido ahora sobre la marcha. Y nada, ahí os ponía por el chat que ahora, bueno, si hay algún compañero o compañera más del curso que quiera compartir alguna experiencia que haya vivido en su territorio, en algún proceso de acompañamiento, ¿no? Tenemos aquí a las compañeras de la SOF de Brasil, por si se animan a compartirnos algo. Hay compañeros y compañeras de otro territorio de aquí del Estado español, de Mallorca. Entonces, bueno, si alguien quiere compartir, también habría un espacio para eso. Y si no, también podemos aprovechar para abrir debate, para lanzar alguna pregunta sobre las experiencias que han compartido, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora iba pensando sobre las 3 presentaciones que hemos tenido, ¿no? Y en cuanto a los procesos de resistencia, ya veía como 3 características que se repetían, ¿no? Que es el tema de la articulación con otros agentes y sujetos políticos, ¿no? El tema de generar red en torno a los procesos de resistencia, el tema de los cuidados, de cómo nos acompañamos también ha salido mucho, ¿no? Y el tema de la creatividad también ha salido, ¿no? De ser resilientes y de ser creativas, ¿no? Y nada, así que si alguien más se anima, tenemos ahora el momento y el tiempo para hacerlo.
Y voy a dar también ahora paso a Leire, compañera del sindicato ELA de aquí del País Vasco, que me comentaba también por el chat que, bueno, que le gustaría compartir un poquito en qué situación están ahora las compañeras de las residencias aquí en el País Vasco, que antes comentaba Gorka la experiencia, ¿no?, de esa huelga de algo más de un año de duración. Bueno, compartirnos un poquito también nos quería Leire cuál es la situación actual de las compañeras en las residencias en este contexto también de pandemia en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Leire. Vale, Yasker, brevemente, ¿no? Porque cuando nos hacían la invitación de compartir sobre la experiencia de las compañeras de la Resis, tanto Mirari como yo, que acabamos de empezar, como quien dice, en el sindicato, llevamos pocos meses, no nos sentíamos tan legitimadas de poder compartir eso que pasó en el 2017, de lo cual hemos oído hablar en repetidas ocasiones, con orgullo, pero no nos sentíamos legitimadas nosotras, ¿no?, por no haberlo vivido. Sin embargo, en los últimos meses a mí sí me gustaría compartir, ¿no?, que esta lucha de las compañeras de las residencias pues no se dio por finalizada, ni mucho menos en ese 2017 con ese convenio, ¿no?, que se logró firmar, y esa lucha de, como compartía Gorka, ¿no?, de más de 378 días de huelga, bueno, que fue tan significativo, ¿no? Decir que en lo que llevamos de pandemia, las compañeras de las residencias han hecho 3 jornadas de huelga donde el derecho a la huelga se ha visto completamente vulnerado porque han establecido unos servicios mínimos abusivos, ¿no? Esto lo hemos denunciado también en repetidas ocasiones, pero que las compañeras siguen ahí, ¿no?, dando el callo, que a día de hoy, después de 4 años que se firmó este convenio, estamos en un momento de negociación con la patronal, donde se ha vuelto a presentar una plataforma muy ambiciosa, ¿no?, donde, entre otras cosas, se plantea que las trabajadoras de las residencias equiparen su salario a las trabajadoras de las residencias públicas, ¿no? Otras cuestiones también que sería importante entrarle, pero no, por no alargarme. Y bueno, el panorama no es nada alentador, ¿no? Por parte de la patronal se plantean congelaciones de salarios, en fin, está difícil. Entonces, bueno, auguramos que vendrán nuevas huelgas de las trabajadoras de residencias y bueno, esto llama especialmente la atención en este momento, después de los meses que hemos pasado. En concreto, en la primera fase de la pandemia, la situación en las resis fue súper dura, muchas llegaron a cerrar hasta el punto de que se quedaron sin residentes, pues todas las personas ancianas llegaron a fallecer, ¿no? Las compañeras de las residencias nos comparten que han visto enfermar a compañeras, a usuarios, ¿no?, a residentes de las residencias. Entonces, se han visto sin material para poder ejercer su trabajo, con jornadas laborales absolutamente sobrepasadas, algunas incluso llegando a tomar decisiones de instalarse a vivir dentro de la residencia porque realmente sentían el peligro de poder contagiar a sus familias, ¿no? Entonces, bueno, es como han sido meses realmente duros en las residencias aquí, no solo en las residencias, sabemos que en muchos otros sectores, ¿no?, pero que, bueno, en esta situación pandémica mundial, donde más que nunca los cuidados, ¿no?, y lo esencial de los cuidados para el mantenimiento de la vida se ha puesto en evidencia, ¿no?, pues bueno, esto es lo que la patronal nos dice, lo que la Diputación nos dice es que congelación de salarios, es que no es el momento de reivindicaciones, ¿no? Esto es lo que nos ponen delante, ¿no? Entonces, bueno, por compartiros un poco en qué momento estamos y nada, también agradecer a Gorka, que lo ha resumido súper bien, y eso, solo quería como completar un poquito. Vale, pues es que ricasco, Leire, muchas gracias. Nada, estaremos atentas a la situación, a cómo avanza, ¿no?, y a esas convocatorias de huelgas cercanas que también auguras, ¿no? Y sí, ha sido especialmente duro, ¿no?, este contexto de pandemia. También hemos conocido la situación en otros territorios, en Madrid, por ejemplo, también ha sido durísimo, ¿no? Bueno, nada, lo que comentaba, abrimos turno de debate, de preguntas. Si alguien también nos quiere compartir alguna experiencia más desde su territorio, abrimos espacio, adelante, ánimo. Bueno, experiencia no, porque no me siento así tan legítima y con tantos elementos también, pero algunos comentarios que la presentación de las compañeras y compañero también me ha traído, es que no es un secreto que en Brasil estamos viviendo un momento de
muy rápido de deterioración, no sé si, de destrucción de las leyes trabalhistas, de la seguridad social, desde que hubo el golpe en Brasil con Dilma, con golpe sobre Dilma, y el discurso es muy semejante en todas las partes, como la compañera de Guatemala habló de traer la modernización, de recuperar empleos, de mejorar la calidad de vida, pero acá se hizo una reforma trabalhista que cambió completamente, la gente no se logra más tener ninguna seguridad social o de trabajo, e incluso ha aumentado muchísimo los casos de trabajo esclavo. Y como se destruyó el Ministerio de Trabajo, que hacía la investigación, que hacía el control de esto, entonces se amplía muchísimo con la minería, con la destrucción de la floresta, con el tráfico de madera, de árboles, y con la intención de minería ilegales em terras indígenas. Então, assim, é uma destruição que poderia falar o dia todo, porque todos os dias há coisas. Pero a coisa que eu gostaria de poner acá é que o tema da subcontratação, de tantos contratos, que as grandes empresas, sua imagem se queda limpia. Y el trabajo que pone las mujeres, los niños en esclavitud completa y sin ninguna seguridad y posibilidad de jubilación. Entonces es muy fuerte esto. Y ahora en la pandemia, metade de la gente de Brasil no tiene seguridad alimentaria. Mira que não estou falando de soberania, né? Estou falando de segurança. Então, metade da gente de Brasil não tem condições plenas de alimentação básica. E o que me chama mais atenção é como o poder corporativo, as empresas, estão limpas e utilizando nossos discursos cambiados, una parte del discurso, especialmente con la gente, con las mujeres, porque el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento femenino, pero es individual, no se cuestiona las condiciones de vida, el empleo, y sí, ahora también tiene una, bueno, estoy hablando muchísimo, pero la dificuldade do idioma, tem uma força maior em visibilizar as dificuldades das mulheres, de sua pobreza, de ser mães solos, de criar muitos filhos solitas, então, pero e valorizar o empreendedorismo individual, como se tu puedes ter sua empresa de sucesso e ganhar sua plata e ser uma empreendedora individual, e utilizando também o discurso com as mulheres negras, porque o racismo acá com a gente de color negra é brutal. Então, se não precisa cambiar seu pelo, que pode ser linda, que se pode, e aí se vende. Se pega um exemplo e põe lá em cima, como se todas as mulheres pudessem lograr chegar arriba como uma, e chamamos isso de maquilagem lilas, não sei se compreende isso. Maquillaje, sim. Se poner um feminismo, um pouquinho de discurso feminista e se limpia todo. Então, as empresas estão acá explotando livremente com o apoio de Bolsonaro, apoio muito forte, destruindo todas as leis e abrindo espaço para que as empresas, o poder das transnacionais se haga o que quiera acá. E nós
acá, sí, no sentido que sí hay resistencia, pero ¿cómo resistir con hambre? ¿Cómo resistir sin vacuna? ¿Cómo resistir? Entonces, estamos ahí nos sentindo de manos atadas, pero esperneando, ¿comprende? Moviendo las piernas. Sí, no sé. Muchas gracias, María Fernanda. Sí, situación compleja y complicada la de Brasil con el gobierno actual. Seguimos en este turno de participación, de debate, de preguntas. ¿Quién se anima? Como no estamos muchas personas, hoy no estoy ni pidiendo palabra, entonces quien se anima, que abra el micro y que hable directamente. Yo, aquí Amaya habla, una obviedad, una idiotez, pero me impacta mucho, aunque lo sabemos, lo de los hilos de continuidad y discontinuidad que hay, pero me impacta mucho el nivel de violencia y de riesgo sobre las vidas concretas tan distinto. O sea, creo que es bien importante que entendamos cómo lo que pueden ser los proyectos extractivos acá, tanto pues de un fracking, de una hidroeléctrica, como un tren de alta velocidad, como las residencias, como han contado Gorka y Leire, con lo que nos estaban contando las compañeras de Brasil, de Colombia, de Guatemala, pero al mismo tiempo es como también muy necesario ver como que el ataque concreto, o sea, el nivel de letalidad y de muerte que conllevan es también muy distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo forma parte de un mismo modelo con niveles de agresividad tan distintos que desde aquí no lo veamos quizá como un otro, eso sucede en otros lugares, sino como lo que avanza también? O sea, porque yo creo que en este hilo de continuidad lo que aumenta es el nivel de violencia y de agresividad que lo termina comiendo todo. Entonces, bueno, solo compartir eso, que no es ninguna reflexión más allá. Y sí que quería preguntar a las compañeras de Colombia y de Guatemala, en varios de los proyectos, bueno, luego contaba Vanessa también lo de la expansión urbana, pero muchos de los megaproyectos de los que habéis hablado se instalan más en el campo, en lo rural. Entonces, ¿cómo son las alianzas o no con la población de las ciudades? ¿Cómo se vive esto desde las ciudades? ¿O es como ese abandono del campo? Porque en la crítica al modelo de desarrollo, yo creo, por ejemplo, algo que acá en el norte global no estamos haciendo es una crítica al modelo de urbanización, o sea, a lo urbano como destino universal casi. Entonces, bueno, no sé si me explico. ¿Cómo es la relación campo-ciudad, sobre todo en clave de resistencias, de alianzas, o si más bien hay como una, no sé, una supuesta oposición, y cómo deberíamos pensar esto? Bueno, a ver, digamos en los municipios donde le hablaba ahorita el tema de la expansión urbana, que son municipios pequeños, ¿cierto? Son municipios realmente pequeños, bueno, Río Negro, Guarne, El Carmen. La gente, sobre todo, bueno, no, la gente que vive en el sector urbano tiene una gran conexión con la problemática que está pasando en el campo, ¿cierto? O sea, es decir, con la instalación o el desarrollo de los proyectos extractivos, de la generación de pequeñas centrales hidroeléctricas, porque además entiende que al privatizar el agua no va a ser solamente una problemática de quien habita el campo o de los campesinos, sino también de las personas que están en los municipios, ¿cierto? Entonces hay una gran conexión. Y siempre desde el Movete, incluso ahorita un poco lo mencionaba Pili, el tema... o sea, es un asunto vertical, ¿cierto? Donde lo que hacemos es coordinar entre todas las organizaciones. Hay organizaciones culturales, hay organizaciones de jóvenes, hay organizaciones feministas, organizaciones campesinas, ¿cierto? Que tienen claro, ya autónomamente las organizaciones tienen también su trabajo, pero lo que nos une en el Movete es esa defensa del territorio, del oriente. Ahora, con el tema de la ciudad ya, digamos, Medellín, ¿sí? Que ya es, digamos, la ciudad, pues, la capital del departamento.
es un trabajo que por lo menos desde la corporación jurídica, que tenemos también el área de defensa del territorio en Medellín, por los proyectos también urbanos que se generan en la ciudad, hemos tratado como de empezar a hablar esas dos realidades, ¿cierto? De las personas que viven en Medellín, que además en su mayoría son después las personas que ocupan las periferias de las ciudades, que en su mayoría son desplazadas del campo por el tema del conflicto armado. Entonces, y que ahora su realidad es que no tienen servicios públicos domiciliarios, que no tienen acueducto, bueno. Entonces, o que viven de ilegal en una zanja de tierra en el municipio de Medellín. ¿Cómo conectamos esas dificultades, esas realidades con la situación de los proyectos extractivos, por ejemplo, en el oriente? ¿Cierto? Entonces, lo que hemos hecho es tratar de hacer intercambios. Entonces, por ejemplo, en el Festival del Agua que les contaba ahorita es cómo promovemos también la participación de las personas de acá de la ciudad en el Festival del Agua, para que podamos ir generando como algunas coordinaciones o confianzas. Igualmente, aquí, por ejemplo, en Medellín también se hace otro Festival del Agua de mujeres en uno de los barrios. Entonces también es como invitamos a la gente que hace parte del Movete a esas actividades o a la marcha carnaval, que, bueno, cierto, que son actividades que se tienen desde la ciudad, pero es un reto. O sea, realmente es un reto que todavía no logramos pues no está fortalecido. Vamos en ese camino. Muchas gracias, Amaya, Vanessa. Seguimos en este turno. Si alguien más se anima a lanzar alguna pregunta, tanto a las compañeras y a Gorka que han compartido las experiencias, o a compartirnos su experiencia, a lanzar el debate. Bueno, yo quería más que preguntar, agregar algo como en ruta también de construcción, ¿no? En el oriente antioqueño, con la organización pues, que yo desarrollo mi trabajo, que es fundamentalmente campesino, y de hecho en los municipios más lejanos, así sea en la parte como suburbana, la gente sigue siendo campesina, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Entonces, para nosotros hay un instrumento fundamental que son los planes de vida que hemos venido construyendo con las comunidades y, digamos, eso nos ha ido arrojando elementos para la incidencia política en cada uno de los municipios. Nos va arrojando una serie de necesidades y elementos para que la gente pueda participar también en esos escenarios muy locales, aunque muy locales, pero que empiece a hacer ejercicios también de exigibilidad de derechos. Nosotros tenemos ahí como una frase, un eslogan, y que la hemos promovido al interior del Movete, y es que no nos podemos quedar solamente en la protesta de no me gusta, me miran, me matan, no me hacen, sino que es protesta con propuesta. Y no partir es que no queremos tal cosa, sino que sí queremos. Y para hablar del que sí queremos, entonces nos hemos afianzado mucho, por ejemplo, en nuestro caso, a partir de la soberanía, la construcción pues en terreno de iniciativas que fortalezcan las propuestas de soberanía y autonomía alimentaria, que en tiempos de pandemia vemos que es un asunto nodal. Y hablar de autonomía alimentaria nos mete y nos compromete de una vez con el tema de la tierra y con el tema del agua. Y entonces por ahí lanzamos toda la estrategia de lo que tiene que ver con las rutas para la permanencia en el territorio, también desde la autogestión, también desde la economía propia y desde la exigibilidad de derechos. Esa es como lo que yo quería como agregar y compartir acá. Y lo que necesitamos obviamente potenciar. Quizá desde la experiencia de Guatemala, para responder un poco a la inquietud de la compañera, decir que en Guatemala tenemos varios problemas
Y el problema, creo yo, y eso lo digo en términos personal, pero también que lo estamos empezando a ver como movimiento, es que a veces vemos los problemas por separado, decimos los campesinos, la gente dice, yo estoy luchando por la tierra, el trabajador dice, yo lucho por mi derecho laboral, y así cada quien está viendo su problema. Y por eso es de que hay una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural muchas veces. Hay otro problema, el colonialismo muy fuerte, y en Guatemala tenemos el problema que vivimos muy cerca de Estados Unidos, y entonces la televisión, todos estos medios de comunicación que responden a intereses de las transnacionales, están de manera permanente no comunicando, sino confundiendo a la población. Entonces, desde lo rural están todas estas resistencias, estas luchas, estas realidades, estos atropellos, estas vulneraciones de derechos. Y desde lo urbano hay sectores que están organizados, hay sectores que están conscientes en algunas luchas, pero que pensarán que su lucha es más importante o es la más importante. Ese es uno de los problemas fuertes. Que lo que no permite como avanzar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de hacer un espacio o un esfuerzo de articulación ahora de cara a entender eso, que la lucha no es yo con mi lucha, yo con mi realidad, yo con mi problema, porque todas esas realidades, todos esos problemas se generan porque hay un sistema de muerte que es el que oprime, que es el que saquea, que es el que asesina, que es el que daña y destruye nuestra madre tierra. Y entonces, por eso la apuesta es la lucha por cambios estructurales. ¿Por qué? Porque si luchamos, y eso lo veíamos como movimiento indígena campesino, cuando estábamos en la lucha por la tierra y los derechos laborales, por más que decíamos, bueno, o que no que decíamos nosotros, sino que nos decía, miren, si quieren cambios, incidan. Articúlanse, únanse e incidan. Y nosotros nos articulamos, nos unimos e hicimos propuestas. Pero las propuestas, por más que las hagamos bien hechas, por más que estamos de manera permanente en el Congreso, con el alcalde, con el presidente, pidiendo a que atiendan nuestras demandas, nunca las va a atender porque no responde a los intereses de los pueblos, responde a los intereses de las transnacionales. Y a partir de ahí es que hemos estado reflexionando. ¿De qué nos sirve incidir? Incidir para nosotros, en nuestras realidades, porque la incidencia para otros casos aplica y es bueno, pero para nuestras luchas como pueblos, no es más que seguir experimentando. Somos pueblos indígenas y decimos hemos resistido 500 años, y si vamos a seguir diciendo y hablando de resistencia, pues no creo que nos dan otros 500 años, porque el planeta no lo aguanta, la madre tierra no lo aguanta. Entonces, por eso es que tenemos que tratar de transitar de esa lucha por la resistencia a una lucha por ser sujetos y sujetas de derechos, y también a una lucha por ver y posicionar a la madre tierra como sujeta de derechos, porque uno de los grandes problemas que vemos es que estamos hablando de manera permanente de cambio climático, de defensa a la madre tierra, pero a veces hablamos de cambio climático en hotel de 5 estrellas con full aire acondicionado y full todo. Entonces, como que no. Hablamos de defensa a la madre tierra y a veces estamos queriendo a través del mercado de tierra comprar un pedazo de tierra para hacer nuestro. Entonces, tampoco no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de cambiar nuestra forma de pensar también, porque los medios de comunicación, el sistema nos meten a la cabeza el confort, pero eso nunca va a llegar para todos, porque no hay recursos que alcance para que todos tengamos el confort que tienen los gringos, porque eso es lo que de manera permanente se está promoviendo desde los medios de comunicación. Y entonces, por eso existe una brecha, decía, grande entre lo urbano y lo rural, pero eso lo vamos venciendo a la medida que vamos no solo articulando por incidir, sino cambiando y reflexionando que estos problemas que están atravesando nuestros pueblos, nuestros territorios, no son un simple problema por
porque están acaparando la tierra, porque están implementando proyectos sin el debido proceso a la consulta, sino porque hay un sistema que está estructurado para responder a los intereses económicos y no de los pueblos y no de la madre tierra. Entonces, por eso la apuesta y el reto es posesionar a la madre tierra como sujeta de derecho, donde nosotros también tengamos esa concepción y nosotros dejar de estar pensando en incidir, sino de ser sujetos y sujetas. Muchas gracias, Leiria, Pilim. Gracias. Sí, yo también conectaba bastante con lo que estabas diciendo, ¿no? A mí me surge mucho también, una de las cosas que a mí como me ronda mucho la cabeza es porque al final todos estos megaproyectos que estamos comentando, ¿no? Que muchos de ellos se desarrollan en el sur global y en ámbitos rurales, son para alimentar el modo de vida del norte y en general de los ámbitos urbanos, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos también con esos imaginarios, ¿no? Y con ese concepto de desarrollo que es el que muchas veces nos venden, ¿no? Tanto los grandes poderes como los medios de comunicación. Entonces, también a mí es como una pregunta que me ronda mucho en la cabeza. No sé si hay más preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera? Dale, sí. Ana, dale. Escuchando a la compañera, Leiria, pensaba que, como ha dicho, una clave, ¿no? De que a veces los problemas los vemos nuestro problema, ¿no? Y que no conseguimos ver, articular, ¿no? Ver los problemas desde otro lugar y salir de lo que más nos afecta. ¿No? Yo creo que en Codeca sí que, ¿no? Habéis hecho una reflexión sobre que la necesidad y la importancia de la articulación. Yo no sé qué pensáis, esto lo lanzo así en general a todo el mundo, en los distintos lugares y países donde estamos, si estamos en un momento de articulación, si se están produciendo esos encuentros de articulación de las luchas, o cada uno y cada una seguimos como en nuestro problemita, o si estamos en un momento que sí que se están articulando en los distintos lugares. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? No sé, ¿eh? Yo a veces pienso, cuando veo algunas cosas, ¿no? Pues veo lo que está pasando en Colombia con unas protestas de gentes muy diversas y digo, pues sí que se están articulando las luchas. Otras veces pienso que no. Cuando me veo aquí, a veces cada uno en nuestro sector y digo, pues no nos estamos articulando mucho. Yo no sé cómo lo veis en los distintos sitios, desde vuestras experiencias. ¿Cómo estamos? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Avanzando? Igual retrocediendo y avanzando, no lo sé. Es una pregunta muy difícil. No sé, yo por lo menos me atrevo a decir aquí un poco en Colombia, creo que todavía no logramos coordinar lo suficiente, ¿cierto? O sea, creo que todavía estamos, cada sector peleando por lo suyo, ¿cierto? Entonces vemos a las centrales sindicales por un lado, vemos a los estudiantes por otro lado, al movimiento de víctimas de crímenes de Estado por un lado, al movimiento ambiental o defensa del territorio por otro lado, que hay momentos en que nos unimos, ¿cierto? Hay momentos coyunturales que nos unimos, pues ahorita con el tema, por ejemplo, pues del paro nacional que vivimos, pues claro, todos los sectores estamos en el tema del paro, ¿cierto? Pero creo que todavía no logramos tener una agenda, ¿cierto? Que nos reúna a todas las propuestas y problemáticas que desde los diferentes sectores tenemos para poder articularnos. Creo que todavía eso no se logra y no veo que sea cercano a ese logro. Creo que cuando hablamos de articulación es complicado porque, bueno, yo lo hablo y lo digo desde Guatemala, desde nuestra experiencia,
porque a ver, ¿qué pensamos por articulación y cuáles han sido las prácticas y las experiencias que hemos tenido, los logros también que han habido? Muchas veces se piensa en articulación cuando se sienta la dirigencia de las organizaciones en un hotel a definir, bueno, aquí estamos articulados y si vamos a algún espacio, pues te toca esto, me toca esto y todos felices. Pero eso no es articulación. Entonces, ¿por qué? Porque están de acuerdo dirigentes. Eso ha sido un problema también, esa práctica de movimientos de dirigencias verticales y no procesos organizativos asamblearios que promuevan participación de diferentes actores, sectores, de manera permanente. Porque, ¿qué pasa? Se muere el dirigente, lo matan y se cae la lucha, o lo están persiguiendo, sale de su territorio para resguardarse y se cae la lucha. Entonces, la apuesta se están dando, creo que se están dando, por lo menos en Guatemala desde los territorios, se está dando en las luchas locales, en las luchas comunitarias, en la defensa del río, en la defensa del bosque. Y creo que son las articulaciones que son muy lentas, pero que tienen mayor alcance, mayor duración y sobre todo mayor resultado en la lucha y en la transformación. Lamentablemente en nuestros contextos, Guatemala con Colombia tienen muchas similitudes ahora con esto de conflicto armado, acuerdos de paz y que la cosa se empeora después de los acuerdos de paz. Cuando la ilusión de los pueblos en Guatemala era de nosotros. Bueno, ya vino la paz ahora, gracias a Dios, decían, estamos tranquilos, ya no nos van a matar. Pero vemos qué está pasando. Entonces la gente, muchos siguen muriendo a bala y otros de hambre. Eso está pasando en Guatemala y está pasando en Colombia. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Y a veces nos confundimos nosotros, porque la mayoría del pueblo es pobre, la mayoría es el que sufre. ¿Y por qué todavía siguen las cosas así? Y yo no sé cómo está en Colombia, pero en Guatemala uno de los problemas fuertes que creemos nosotros, que hemos reflexionado como movimiento, que ha dado origen a todo esto, es la apoliticidad. Cuando se firmó la paz en Guatemala, dijeron, y se implementaban inclusive proyectos, y las ONGs decían, hoy tienen que ser apolíticos. Les apoyamos derechos humanos, les apoyamos iniciativas de las mujeres para que críen sus pollos, pongan su huerto, y les apoyamos en eso. Pónganse a criar cerdos, pero cuidado hablar de política. Ahí no se metan. Y ese es el problema grave. Entonces, con el condicionamiento, algunos, porque tenían miedo de perder la cooperación, dijeron, bueno, aquí va a hablar de derechos humanos. Y se les olvidó la madre tierra, los derechos de la madre tierra. Entonces, ahora que ya nos estamos empezando a sentir los problemas, estamos empezando a abordar. Y creo yo que ese es uno de los problemas grandes, porque entonces en Guatemala, cuando era el momento electoral, muchas organizaciones muy consecuentes no tenían capacidad de decirle a su membresía, a su militancia o a su base cuál era la ruta. Y muchos seguían votando por la derecha, seguían votando por esos que implementan esos proyectos neoliberales. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, ¿de qué sirve hablar de articulación si no hay una claridad, un horizonte de lucha? O sea, no tiene nada, porque muchos hemos visto en Guatemala, a nivel local, a veces se han organizado y se han articulado mucha gente y dice, bueno, hoy vamos a votar por este partido. Y después no se dan cuenta que el partido tiene dueño y que quien vaya, por más persona honrada, por más buen corazón que tenga, no va a poder responder a los intereses del pueblo porque está condicionado por ese partido que responde al sistema y no a los pueblos. Entonces, la articulación implica, por un lado, tener la claridad de que una articulación no es reparto de puestos ni de mandos,
a nivel de, en el alto nivel, tampoco es solo sentarse y decir vamos a hacer una reunión para esto, sino la articulación tiene que ser en los territorios, en las comunidades, en las luchas diarias. Y también tiene que tener esa claridad política, porque si no de nada sirve estar en la calle todos los días y estar en la calle. Nosotros vimos en Guatemala lo que pasó en el 2015 cuando la gente se movilizó, se movilizaron los urbanos, los que saben leer y escribir, salían con su bandera a decir fuera Otto Pérez Molina y estaban muy molestos porque la corrupción les estaba afectando el dinero que salía de su bolsillo, de sus impuestos y todo. Pero ¿qué pasó? Esa misma gente fue la que votó por el otro gobierno igual o peor que el que estaba. Y entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Saben leer y escribir? Sí. ¿Tienen acceso a los medios? Sí. Pero no hay una claridad. O sea, hace falta mucho proceso. Entonces, por eso es importante tener una claridad política de hacia dónde vamos, saber quién está reprimiéndonos, quién está saqueando nuestros territorios, porque si no, terminamos en las mismas condiciones. Entonces, ¿de qué sirve? Yo soy consecuente, yo estoy en la manifestación todos los días, yo estoy haciendo esto, pero si no tengo una claridad política hacia dónde ir, pues no sirve de mucho. Entonces, hay grandes retos de articulación, de proyección y de lucha permanente desde nuestros territorios, desde nuestros espacios y desde lo que podamos hacer con nuestras capacidades y disponibilidades. Muchas gracias, Leira, por compartirnos esos retos ahora, ¿no? Tenemos que ir cerrando la sesión de hoy. Hay dos compañeras que ya nos han escrito por el chat que tenían que abandonar. No sé si alguien tiene alguna última palabra, comentario, si no iríamos cerrando. Muy rápido, sí podéis. Es solamente, yo creo que alianzas sí que hay, lo que pasa es que a veces las posturas son muy tibias. O sea, un poco lo que decía la compañera ahora, ¿no? Tenemos que saber dónde queremos llegar. Entonces, yo creo que el problema es que a la mayoría de la gente no llegan los problemas como propios. Cuando nos juntamos las alianzas y estamos de acuerdo, sí, hay que hacer ciertas cosas y está muy claro, pero luego el llegar ese mensaje a la población en general, que está en una situación de comodidad, sobre todo yo creo que en Europa, ¿no? En el sur supongo que es diferente, pero en Europa la gente estamos más o menos bien. Nos dejan trabajar en unos niveles de confortabilidad. Entonces, el problema creo que es llegar a la población, ¿no? Con problemas que realmente hagan suyos. Yo creo que ese es el problema que veo yo más, que tendríamos que solventar. Sí, yo un comentario también ya final. O sea, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hoy, esta tarde, y la verdad es que pues ahí tenemos el gran déficit de darle la vuelta a esta atomización en la que estamos, ¿no? Y también sabemos primero que luchamos contra un mundo muy complejizado, un capitalismo muy complejo, que eso también lo hace todavía más difícil. También, como decía María Fernanda, cuando te estás jugando, ¿no?, los frijoles, a veces es complicado también pues estar metidos en todas las posibles batallas, y eso también es verdad que es una realidad que es muy complicada, ¿no? Y yo creo que ese deseo de articulación y de búsqueda de agendas comunes lo compartimos todas y todas, pero creo que es verdad que es importante dar una vuelta a cómo se hace eso, a qué niveles y cuál es un poco ese enfoque que necesitamos ahora. Por eso creo que también el estudio de la coyuntura, de cómo están las cosas, de cómo tienen que cambiar, es una cuestión importantísima, y tener esa voluntad de eso, de esa solidaridad real, de ponerse en el pellejo de otras personas y entender que ese es el sistema en conjunto el que tiene diferentes derivadas, pero un mismo alba, ¿no? Yo en ese sentido sí que tengo, o sea, yo que a lo mejor no estoy muy optimista últimamente tampoco, pero sí que es verdad que hay como una serie de hechos, ¿no?, que me dicen que se puede caminar en ese sentido, ¿no? Uno, sí que es verdad, por ejemplo, en el paro nacional, que ahora está vigente en Colombia, que empezó en 2019, yo sí que vi que precisamente esa dicotomía campo-ciudad, que había sido tajante, o sea, es verdad, lo del campo se dedicaba a lo del campo, lo de la ciudad se dedicaba a la ciudad y ya, ni en las izquierdas había encuentro ni nada.
sí que vi pues un paso adelante muy importante, que seguramente luego en lo concreto todavía cueste más, pero por lo menos hay esa voluntad, ¿no? Aquí en el País Vasco se organizó en 2019, antes de la pandemia, el 30 de enero en 2020, una huelga general que no fue solo sindical clásica, sino que también incluyó demandas de pensionistas, de agentes sociales, y creo que también como fue una experiencia también interesante, y creo que por ahí habría que ver, ¿no? Cómo realmente eso. Hacemos agendas realmente integrales, inclusivas y radicales, porque es verdad que también que el momento lo exige, y cómo intentamos realmente sumar esas articulaciones a todos los niveles. Yo creo que sería el reto que podemos tener en estos momentos por delante. Vamos a ver si lo podemos hacer. Y también es verdad que decía Javi que es verdad que aquí, digamos, vivimos de otra manera y el impacto es mucho menor, pero tengo la impresión, y ahí viene mi parte pesimista, en que nos vamos a igualar a la baja en cuanto a derechos, en cuanto a libertades, y también yo creo que ese encuentro, que es verdad que estamos en una sociedad muy atomizada y demás, quizá, desgraciadamente, ese escenario nos puede también servir como espoleta para intentar buscar también esas lógicas cuando, pues, con los fondos europeos lleguen las políticas de austeridad que vendrán después, cuando se inserte ese capitalismo verde y digital que parece más bonito, pero yo creo que es bastante más peligroso. Entonces, bueno, pues yo creo que también ahí, pero sí que tenemos que poner el esfuerzo en eso. Pili, veo que tienes la mano levantada, no sé si quieres comentar algo. Sí, que es que estaba mirando escuchando, perdón, que pues también surgen muchas expresiones pesimistas de las articulaciones. Y yo creo que, bueno, yo tengo mis años y debería estar más pesimista que todos ustedes. Y me siento con la esperanza viva porque siento que a veces nos damos muy duro. Y sí que hemos hecho cosas torpes. Yo sé que sí, y aquí no vamos a ocultarlas. Pero también tenemos que reconocer lo que somos y lo que hacemos. Y no tenemos pues por qué darnos tan duro. Hay toda una potencialidad en nuestro pueblo que tenemos que recoger. Hay una sabiduría que tenemos que recoger. Eso no tiene que ver que en nuestras situaciones venga el gringo ladrón y nos pisotee, pero hay cosas muy potentes en los genes de nuestro pueblo que tenemos que rescatar y fortalecer. Y hay experiencias, como lo acabas de decir, que me parece que por ahí va la ruta de que van mostrando camino. Y a veces nos ponemos una venda en los ojos y por ciertas comodidades no las vemos también. Hay que quitarse e ir a la base, hay que ir a la vida misma y a lo fundamental. Incluso en términos de la pandemia, hay que leer también la pandemia, qué nos está enseñando. También nos está dando unos mensajes. Y ahí tenemos que trazar esa ruta que permita, justo la pandemia nos permite dar una lucha global. Ese, por ejemplo, es un elemento clave para la lucha global, compañeros y compañeros. En clave de pandemia, el alimento es un asunto de lucha global. El agua es un elemento de lucha global de todo el mundo que nos puede ayudar a juntar para poner un poco en más desorden las cosas. Yo no digo orden, sino en más desorden las cosas para tener como una ruta en lo que no debe ser. Yo hablo pues con el dolor que estamos viviendo hoy, pero también con esperanza, muchísima esperanza. Muchas gracias, Pili. Pues si queréis, vamos cerrando ya con este último mensaje de Pili, más optimista, que equilibra la postura de Gonzalo un poquito, ¿no? Nos vamos con este equilibrio y nos vamos despidiendo. Y nada, agradeceros a todas el habernos seguido y haber estado aquí presentes y participando en este de hoy. Agradecer especialmente a Pili, Vanessa, Gorka y Leiria por habernos acercado también esas experiencias de lucha contra el poder corporativo. Y nada, recordaros simplemente que seguimos la semana que viene, el día 17, que entramos ya en el tercer módulo del curso, acabamos de pasar el ecuador de este curso,
vamos a entrar ya más en temas de políticas de comercio internacional, políticas de internacionalización, ¿no? De cómo los gobiernos promueven y apoyan el expolio de muchas empresas transnacionales en territorios del sur global. Y nada más por mi parte, agradeceros. No sé si queréis, podemos hacer otra vez más el llamado de fora Bolsonaro y fora Duque, ¿no? En este momento tan crítico para estos dos territorios. Ya Matei también. Y nada, con esto cerramos por hoy. Totalmente. Hoy más que nunca, ¿no? Que además se ha reunido nuestra ministra de Exteriores con Bolsonaro para eso, para lo del Mercosur, ¿no? Para intentar que se firme el Mercosur, que eso es muy triste. Fora Bolsonaro. Bueno, aquí Bueno. decimos que están tumbando los monumentos y las estatuas que nos recuerdan de mala manera justamente el genocidio. Y entonces decimos que otros también van a caer como las estatuas, tienen que caer. Así sea. Así Hay que sea. mantener Bueno, un abrazo, Gonzalo, y todos y todas. Chao, chao, chao. Muchas gracias, chao. la